bueno verlos nuevamente. Estamos jugando la guerra, pero como sabemos, la guerra no es un juego. La guerra, en su sentido estrictamente técnico, es aquel conflicto social en la que dos o más grupos humanos relativamente masivos, pueden ser tribus, sociedades o naciones, se enfrentan de manera violenta, preferiblemente mediante el uso de armas de toda índole, a menudo con resultado de muerte, individual o colectiva, y produciendo daños materiales y humanos de forma considerable. La guerra es la forma de conflicto sociopolítico más grave entre dos o más grupos humanos. Se dan tanto en sociedades tribales como en sociedades civilizadas, pero es más grave esta última porque, como sabemos, son mucho más complejas. También son masificadas y tecnificadas. Es quizá la más antigua de las relaciones internacionales, y ya en el comienzo de las civilizaciones se constata el enfrentamiento organizado, tanto de grupos humanos armados, con el propósito de controlar recursos naturales o humanos, exigir algún tipo de desarme, o imponer algún tipo de tributo, ideología o religión, sometiendo, despojando y, en su caso peor, destruyendo al enemigo, en lo que se podía llegar y se llegó frecuentemente al genocidio. Una sangrienta guerra arrasó con la antigua Yugoslavia a principios de los años 90. 2 décadas más tarde, los responsables recién de los atroces crímenes de lesa humanidad rinden cuentas ante la justicia internacional. Esta ha sido documentada por grandes fotoperiodistas como Gervasio Sánchez, Sandra Balces y Ron Javid, el cual es el autor de la fotografía que tengo a mis espaldas. Mis queridos amigos, les dejo ahora para que veamos el mini documental. La muerte de un viejo dictador comunista que llevan décadas en el poder muchas veces marca el principio de grandes cambios. La muerte de Joseph Tito no fue una excepción. Desde 1944 hasta su muerte en 1980, Tito gobernó a Yugoslavia. Yugoslavia, un país poco usual, estaba dividido en 6 repúblicas dominadas por distintos grupos étnicos y religiosos, incluyendo serbios que eran ortodoxos, croatas que eran católicos y los bosniacos que eran musulmanes. Aunque las diferentes repúblicas llevaban siglos de tensiones, Tito había logrado mantener la paz gracias a su gran popularidad y a una política de unidad y fraternidad que reprimía el nacionalismo y los movimientos separatistas. Pero después de su muerte, su famosa unidad se empezó a desmoronar. Todo empezó en Serbia, la república más grande y más poderosa. Slobodan Milosevic, un político del Partido Comunista, rompió con la tradición de unidad y se aprovechó de los viejos odios de los serbios. Tanto aquí como fuera de Serbia, los enemigos de los serbios se están juntando contra nosotros. Y hoy les decimos, no tenemos miedo, no le tememos a la guerra. Esa retórica los llevó a la presidencia de Serbia en 1987, en donde logró el control del ejército de toda Yugoslavia. La noticia no fue bien recibida en las otras repúblicas de Eslovenia y Macedonia, las cuales se declararon independientes. Pero cuando Croacia, una república que tenía una cantidad significativa de serbios viviendo en su territorio, trató de separarse, Milosevic envió al ejército a proteger sus intereses. Fue el principio de una guerra civil que duraría años. Pero el conflicto más violento ocurrió cuando Bosnia y Herzegovina también quiso separarse de Yugoslavia. Bosnia era la república más diversa. La mayoría de la población eran musulmanes bosnios, conocidos como bosniacos, pero también habían cantidades importantes de croatas y serbios. Los bosniacos, con el apoyo de los croatas, votaron por separarse de Yugoslavia y volverse a su propio país. La minoría serbia se enfrentó
en el territorio de Bosnia, rechazando la independencia. No piensen que Bosnia no se irá al infierno. Si se da una guerra aquí, los musulmanes probablemente dejarán de existir, pues ellos no se pueden defender. En el Parlamento de Bosnia, Radovan Karadzic emergió como el líder de la minoría serbia y esas fueron sus famosas advertencias. Al poco tiempo, los serbios que rechazaban la independencia de Yugoslavia formaron su propio estado dentro de Bosnia. Con Karadzic al mando, su plan era unificarse con la vecina República Serbia al mando de Milosevic. Con el apoyo de este y el poderoso ejército nacional yugoslavo, el grupo de Karadzic empezó a tomarse poblaciones enteras en Bosnia, casi todas cerca de las fronteras con Serbia, donde había musulmanes. Las fuerzas serbias asesinaron a cientos de personas y obligaron al resto a escapar. Fue el principio de la llamada limpieza étnica en Bosnia, durante la cual los serbios buscaron expulsar a todos los musulmanes a la fuerza. La violencia causó un éxodo de musulmanes que huyeron hacia otras ciudades, buscando amparo. Una de estas, Zenica, donde habían casi 30.000 personas refugiadas en la ciudad, fue cuando llegó el ejército serbio en 1993 y en vez de atacarlos directamente, el ejército rodeó la ciudad impidiendo la entrada y salida de personas y, peor aún, de comida y medicinas. Al enterarse sobre las condiciones atroces de Srebrenica, un embajador de la ONU decide tomar acción. Diego Arria, entonces embajador de Venezuela en el Consejo de Seguridad, propone declarar a Srebrenica una zona bajo protección de la ONU. La resolución pasa, pero de poco sirve. A pesar de las protestas de Arria y otros diplomáticos que visitaron la ciudad, las Naciones Unidas hizo poco por intervenir. El sitio de Srebrenica continuó creando hambruna, desesperación y muerte. Finalmente, en julio de 1995, el ejército serbio se tomó la ciudad. Así se inició un capítulo más oscuro de la guerra. En las siguientes semanas, miles de musulmanes fueron violados y torturados. Cuando finalmente los serbios permitieron que los refugiados salieran de la destruida ciudad, estos salían llenos de mujeres y de niñas. Los hombres y los niños musulmanes habían sido sistemáticamente exterminados, sus cadáveres abandonados en fosas comunes. Ante esta masacre, el resto del mundo finalmente reaccionó. La OTAN, una poderosa alianza militar liderada por Estados Unidos, lanzó ataques contra las fuerzas serbias. Milosevic se vio obligado a negociar la paz y finalmente la sangrienta guerra llegó a su final. Los líderes de este genocidio han pasado las siguientes décadas enfrentando la justicia internacional. Milosevic murió de un ataque al corazón en el 4º año de su juicio y Karadzic se escondió durante años haciéndose pasar por un sanador espiritual en una clínica de medicina alternativa en Belgrado. Finalmente descubierto en 2008, se tuvo que enfrentar a un tribunal después de 8 años. Karadzic fue condenado a 40 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad. La justicia llega, tarde, pero llega. Amigos, espero les haya gustado este mini documental. Como vemos, después de mucho tiempo, las heridas no sanan. Sigue habiendo división, sigue habiendo sufrimiento y sigue habiendo gente que no paga. Esperemos que la evolución del hombre sea para mejor y que en esta pandemia nos enseñe a qué es ser humano verdaderamente. Espero que les haya gustado y espero verlos prontamente. Muchas gracias.